que en su mandato haya desplazado el socialismo del siglo XXI en la región y segundo, también quitar a Irán como un problema que se podría convertir en potencia nuclear. 17 naciones se dan la mano, tienen un plan de ruta, dicen que por primera vez van a coordinar inteligencia y recursos para combatir el narcotráfico, para combatir el terrorismo, pero que hay un plan además muy específico del presidente Donald Trump de apoyar ese bloque de naciones de centro derecha que contrasten tanto con lo que malvivimos con el socialismo del siglo XXI. Bueno, yo creo que ese es claramente el mensaje del presidente Trump hacia la región. Ahora son prioridad. Ese es básicamente el mensaje directo y son mis partners, son mis compañeros en esta lucha en contra del narcotráfico y empujar dos cosas importantes. Desplazar el socialismo de Latinoamérica y también hacérsela mucho más difícil a China, que ha venido utilizando la región por muchos años para no solamente beneficiarse, sino hacer un contrapeso político en la región de Estados Unidos. Entonces yo creo que después del 11 de septiembre, Estados Unidos había cambiado su prioridad al Medio Oriente. El presidente Trump hizo dos cosas. Primero, enfocarse en Latinoamérica, lo vimos con el tema en Venezuela. Como tú decías claramente en su momento, Cuba está en su lista, pero un poquito menos preocupante porque ya no solamente tiene mucho tiempo lidiando con Cuba, sino que la situación interna se sigue empeorando por las cosas que el presidente ha hecho en Venezuela, lo que está pasando en Irán. Entonces yo creo que es un cambio completamente de política hacia la región y un legado que el presidente Trump piensa dejar de que en su mandato haya desplazado el socialismo del siglo XXI en la región y segundo, también quitar a Irán como un problema que se podría convertir en potencia nuclear. Entonces creo que por ahí andan las cosas con lo que vimos en el fin de semana y obviamente trabajando con presidentes y países que tienen directamente mucho que ver con lo que está pasando con el trasiego del narcotráfico de Estados Unidos. Ahora, obviamente es interesante después analizar el tema de por qué México no llega a ser parte de esta reunión el fin de semana. Te me adelantaste, ese es un punto que quiero tocar justo después, porque claro, obviamente el lugar, la cuna de los carteles del narcotráfico no está en estos momentos en esta reunión, pero eso merece después, si te parece, que podamos entrar un poquito más en profundidad con este tema, Willy. Quisiera hablar ahora de una frase que ha resonado en todos los lugares. El régimen de Cuba está al final de la línea, Jesse. Estábamos hablando en días anteriores de conversaciones que se están llevando a cabo para un posible allanamiento a un camino democrático, pero el presidente sigue teniendo eso en la mira. ¿Cuál es tu opinión sobre estas declaraciones específicas aquí en Miami? Bueno, Marian, como tú sabes, el presidente no es la primera vez que hace mención o que hace referencia al tema de Cuba. Por el contrario, ha sido una constante en las últimas 6 semanas o en los últimos 2 meses. El tema de Cuba, incluso creo que el día de ayer hizo unos comentarios también sobre precisamente el tema de Cuba. Y te digo algo, yo creo como cubano-americano que este es el año donde vamos a ver un cambio importantísimo en Cuba. Creo que se va a ir, creo que se está hablando ya incluso de un acuerdo o de un marco para empezar una transición donde se iría Díaz-Canel y los Castro y luego pues empezaría un proceso de transición, quizá algo parecido a lo de Venezuela. Vamos a ver, se está hablando de que puede haber un anuncio incluso esta semana. Jesse, Willy, en ese respecto yo coincido con Jesse. De hecho, nosotros tenemos todas las alarmas en nuestras fuentes en Washington para tratar de saber si eso se va a producir, porque justo el sábado en la mañana yo recibí también un comunicado diciéndome: Marian, pilas esta semana porque puede haber una sorpresa, puede haber un anuncio con el tema de Cuba. Y justo me llamó la atención que después hace el presidente estas declaraciones en Doral. Y obviamente, quién sabe, pues nos encendieron todas las alarmas para estar pendientes de qué es lo que puede ocurrir. Pero cuéntame cómo ves tú ese aspecto, porque imagínate, si estamos hablando de Venezuela, si estamos hablando indirectamente de Irán, y finalmente se pudiera conseguir Cuba, caramba, yo creo que ese sería el mejor legado de cualquier presidente después de decenios de exilio, como yo decía, de prisión, de dolor, de muerte, etcétera. ¿Cómo ves tú esto de Cuba? ¿Crees que esto, de cara a las elecciones, incluso en medio término, puede meterle el acelerador? Bueno, hace ya unas semanas una buena fuente mía dentro de la administración y en el mismo Cuba me dijo claramente que esto se cae este año. O sea, Cuba no iba a soportar un año más de la presión que le tiene Estados Unidos interna, también de los mismos cubanos, y por esa misma razón hemos visto las negociaciones que se vinieron dando
la famosa, lo que se reportó de las reuniones del nieto de Raúl Castro, su guardaespaldas principal, una gente de mucha confianza con miembros del Departamento de Estado. Entonces sí quisieran Estados Unidos de que se le buscara una salida negociada al tema de Cuba. Obviamente ya hemos visto en otros momentos que han utilizado esta oportunidad para extender más tiempo en el poder, pero yo creo que los cacerolazos que hemos visto en las últimas noches, la presión en las calles ya de los ciudadanos cubanos en tema de desesperación, le ponen otra presión mucho más al régimen por tratar de buscar una salida. No creo que ellos quieran salir como salieron los ayatolas, no quiero que quieran salir como salió Maduro de Venezuela. Yo creo que una solución negociada sería más viable para Estados Unidos, pero el presidente Trump lo ha dicho en varias ocasiones, no le teme a nada ni se va a parar de utilizar los recursos que tenga para poder salir del régimen. Y yo creo que lo que dijo este fin de semana, lo que yo he venido escuchando, va en esa línea de que puede haber un cambio muy pronto en Cuba. Y recordemos, Marian, que no solamente eso, ayer fueron las elecciones primarias en Colombia y quien sale a la cabeza es la candidata de derecha que puede ganar las elecciones presidenciales en mayo, y eso también quitaría otro líder socialista, guerrillero de la región, de un país que ha sido aliado de Estados Unidos por muchos años, como es Colombia. Bueno, vamos a entrar, si les parece, en este tema de Cuba. Después vamos a tocar Colombia, que lo tengo también como otro tema importante. Es la primera vez, además, que el presidente Uribe no gana su curil al Senado, pero puede haber sorpresas y puede haber razones por las cuales él ocupaba el puesto 25 dentro de esa lista de curiles cuando solamente hay 17. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque quiero centrarme en el tema de Cuba. El anuncio que más o menos se prevé es que puede acelerarse de cara a estas elecciones, Jesse, de medio término, porque en medio, y me lo estaba mandando justo Yondel, nuestro director ahora, justo en medio de este punto de vista estarían los puertos, estaría por supuesto el turismo, que ha caído un 34, ha caído en su posición más baja de los últimos 34 años, creo que era, ha ido bajando, pero ha llegado a un punto donde el turismo, por los virus, por la situación de hambruna, por la situación de inestabilidad, por la situación de que no hay petróleo para alimentar los generadores de los hoteles y hay apagones, eso ha ido haciendo que el turismo decaiga. Pero el plan que se estaría poniendo sobre la mesa ahora sería incentivar de alguna forma toda la parte económica de Cuba para que, en primer lugar, repercuta sobre los cubanos que están en la isla y no se haga un éxodo masivo, y en segundo lugar, para convertir nuevamente a Cuba en lo que algún día fue la perla del Caribe. Mira, María, no cabe duda que la realidad en estos momentos en Cuba es muy diferente de lo que era hace 20 años o hace 30 años. Y es muy diferente también de la realidad en Venezuela. Venezuela es un país, a pesar de todas las desgracias que ha tenido por culpa del comunismo y del chavismo, es un país que tiene un recurso natural que puede ser su salvación. Es lo que puede llevar a Venezuela nuevamente a tener una economía pues andando, ¿no? El petróleo. Cuba no tiene ese recurso natural. Entonces, hay un problema muy serio y hay algo que hay que analizar con mucho cuidado, y es precisamente el aspecto de la economía cubana. Cuba es un país que, si esta situación que estamos viviendo hoy se hubiera presentado en el año 91, o en el año 92 o en el año 93, luego de la caída del comunismo y de la Unión Soviética, yo creo que hubiéramos encontrado un país que estaba funcionando al 70%. ¿Verdad? Donde todavía había algo de infraestructura que funcionaba, donde había una sociedad que todavía tenía algún tipo de economía local. Hoy en día estamos hablando de un país que quizá está funcionando al 30 o al 20%. La infraestructura está desbaratada, la infraestructura está destruida. Los comunistas lo único que han hecho es destruir, no han construido nada. Entonces tenemos un país que está en riesgo y que no tiene una salvación o digamos, como le dicen en inglés, pues no, una bala de plata, el silver bullet, que es el petróleo. Entonces yo creo que eso va a ser muy importante en este tema de la transición, y yo creo que por eso se está manejando de la manera que la está manejando el presidente Trump, de manera de una negociación para sacar al liderazgo castrista que tanto mal le ha hecho al pueblo cubano por más de 60 años, para luego empezar a trabajar un proceso de reactivación económica que es importantísimo para este país. Ahora vamos a entrar, si les parece, lo que ha ocurrido en Colombia, porque también tenemos mucho público colombiano que está pendiente de lo que ha ocurrido en su país. Ayer se celebraron las elecciones para el Congreso, para el Senado, y las primarias también de los partidos para saber cuáles van a ser los candidatos que van a representar
a sus diferentes formaciones en las próximas elecciones presidenciales. El problema que está teniendo Colombia, Willy, tú y yo lo hemos comentado en muchas ocasiones, es que se estaba dividiendo el voto. Había demasiados candidatos, estamos hablando de 100 y pico candidatos que poquito a poco se han ido limpiando. Dentro de lo que es el pacto histórico, Cepeda sigue siendo el candidato, pero dentro del Centro Democrático, que es el partido del presidente Uribe, resulta que Paloma Valencia es la persona que ha ganado más la confianza de los votantes y que podría llegar a convertirse en la nueva presidenta de Colombia si finalmente llegara a una segunda vuelta, según dicen las encuestas, porque medidos, la derecha y la izquierda que ha representado Petro, hay muchas posibilidades de que la derecha o el centro derecha puedan regresar nuevamente a Colombia. También es la primera vez que el expresidente Uribe no consigue llegar al Senado. Es la primera vez que tiene un traspiés político, pero muchos dicen que más allá de un traspiés es una estrategia, porque Paloma Valencia, que ha hecho campaña con él durante mucho tiempo, ha estado diciendo en todo momento que podría ser su fórmula vicepresidencial, es decir, podría tomar a Uribe como vicepresidente. ¿Cómo ves lo que ocurrió en Colombia ayer? Y también le paso la palabra a Jessy para que me haga su valoración. Fíjate, yo creo que fue muy interesante lo que vimos ayer en las elecciones porque aunque el partido de gobierno sacó más curules en el Senado, la coalición de partidos de centro y centro derecha ahora terminan siendo un poco más, o sea que no es, se le va a hacer difícil implementar estas políticas de izquierda que se venían implementando cuando ahora van a tener un Congreso que por la coalición no le da la supremacía al partido de gobierno. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo. El papel de Uribe va a seguir siendo fuerte, sea o no el candidato a vicepresidente de Paloma, porque también está el otro candidato que ganó en segundo lugar, que también se perfila como un candidato a la vicepresidencia, que podría también, de no ser el vicepresidente, el alcalde de Bogotá. Entonces yo creo que está muy interesante lo que pasó ayer. Lo que sí son dos cosas que podemos recalcar es que la FARC o las FARC o los políticos que se habían permitido dentro de la negociación ser parte del Congreso perdieron todos, ya no van a tener esa representación en el Congreso, y Colombia se está perfilando y se está viendo como un país que está buscando una salida a este gobierno actual que tiene con coaliciones de partidos. Como tú decías, fueron muchos candidatos y hay muchos partidos, pero yo creo que la coalición al final, en mayo, en las elecciones presidenciales, va a permanecer liderando Paloma, la derecha, en Colombia, y va a haber un cambio. Eso es positivo. Por eso te decía hace un momento que este sería uno de los otros cambios que solidificaría el centro-derecha en Latinoamérica, desplazando la izquierda, desplazando el socialismo, lo cual todavía le pone muchísima presión a Cuba en la necesidad de un cambio, porque las líneas de vidas que se le estaban dando a Cuba, que venían de Venezuela, el petróleo venezolano, el iraní y también el chino, se le ha quedado muy corto, y ahora lo que se vivió en la época especial de Cuba, esto es mucho peor de lo que se está viviendo, porque como decía Jessy, o sea, ahora mismo la infraestructura de Cuba está en un menos del 20% de operación. Entonces yo creo que cuando miramos todo eso en ese contexto, podemos ver que un cambio tectónico geopolítico en la región se está dando, que es muy importante.